Soy Claudine Vega. Si tú has sentido que a tu alma se le han hecho hoyitos y has tratado de buscar millones de recetas para poder remendarlo, este es un espacio para ti. Acompáñame porque juntos vamos a descubrir herramientas que nos ayuden a remendar el alma. Un respiro para empezar. ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy les tengo, yo creo que un podcast increíble, de muchísima conexión. Y por eso, solo por eso, vamos a empezar yéndonos a este espacio que ya es nuestra costumbre juntos, entrar antes de empezar. Vamos a entrar a este espacio chiquito, a tu espacio. Vamos a entrar a esta como cueva en donde nos sentimos cómodos, en donde podemos ser, en donde podemos escuchar ese pequeño susurro. Vamos a ir. Hoy no se trabajó, hoy estamos tranquilos, nos despertamos a lo mejor tarde. Tuvimos chance de saltarnos la práctica de la mañana o no. Y al final nos damos cuenta cómo decides, desde dónde estás decidiendo y desde dónde estás viviendo. Por eso, vamos a entrar suavecito, rico, y vamos a entrar a ese espacio adentro de ti. Te pido que te pongas cómodo, que sientas como tus isquiones caen parejos en donde estés sentado, que sientas cómo te detiene la tierra. Vamos a respirar, inflando primero, que llegue el aire hasta el fondo de tu barriga. Siente cómo se activa el diafragma que está aquí. Y cómo le ayuda a expandirse a esos pulmones que tienes. Expándelos, expándelos. Utiliza tus músculos intercostales para poder expandir los pulmones más. Siente cómo en esa respiración súper profunda el aire, el oxígeno, te llega hasta el cerebro, hasta tu mente. Y cómo del otro lado sale por tu coxis. Y cómo se va iluminando y se va haciendo más recta tu espalda. Ve disfrutando de este espacio y nota cómo es muy sutil el sentir cómo entras. Escucha el ruido más lejano, el ruido más lejano. Identifícalo. Esboza una ligera sonrisa si ya lo encontraste. Pasa al ruido más cercano. Y conjúgalos en tu alma. Siéntelos en tu corazón. Siente ese gozo por estar vivo. Ahora, siente. Yo tengo las manos sobre mis rodillas y puedo sentir mis pantalones. Puedo sentir la tela suave. Puedo sentir abajo mi piel. Puedo sentir mis huesos. Al compás de mi respiración y mi latir del corazón. Ahora, huele. Vamos a activar nuestro olfato y trata de destacar hoy lo dulce. Ubícalo. Yo puedo oler mi perfume, que es mucho más dulce que todo el ambiente que está alrededor.
Pero tú trata de buscar cuál es esa nota dulce al compás de que escuchas el ruido más lejano y el más cercano. Conjúgalo al compás de tu respiración y tu corazón. Ahora gusta. ¿A qué sabe tu boca? Y sin juzgar, siente. Siente con tus 5 sentidos. Activa tu intuición. Lentamente, ve abriendo los ojos y observa cómo te gusta estar ahí. Siente cómo es agradable estar en ese lugar en donde te puedes escuchar, en donde puedes estar aquí y ahora, sin ese debería, sin ese dolor de cabeza, y simplemente nótalo. Bienvenidos desde aquí, desde mi espacio. Hoy tengo que confesar que me gustó más estar aquí, que lo sentí más mío y no sé si se notó, pero de verdad que me encanta estar aquí, adentro de mí. Y desde ahí conectar con ustedes. Hoy tenemos un podcast que la verdad lleva bastantes días como pensando en el tema y teniendo muy claro. Y mi manera de planear un podcast es simplemente escribir las palabras claves que quiero que no se me olviden y que quiero compartir con ustedes. El miércoles fue un día muy importante en mi familia. Y fue un día muy importante porque seguramente vieron las historias y fui al concierto de Blackpink. Mi hija es muy fan. Hice todo por comprar los boletos, que tenías que registrarte en una página y convertirte en fan. Y junto con otra mamá, amiga de mi hija, ella me ayudó con la logística y tal, y mi hija entonces quería como el outfit. Entonces ahora no solo se usa ir al concierto, sino ir como vestida, ¿no? Y entonces nos dedicamos a tratar de buscar una falda rosa y una chamarra negra. La chamarra la encontramos sin tanto problema y la falda la verdad es que me costó muchísimo trabajo, no había. Como que quería una faldita de tenis rosa, fuchsia, y no había. La pedí por Amazon, le pedí su talla un poco más chica para prever, y cuando llegó el martes en la noche, pues no no llenó su expectativa y era mucho más ancha y larga de lo que pensaba. Ella se sentía muy frustrada y yo tenía ya 2 días como con lo que llaman cuerpo de dolor, Eckhart Tolle, y con esta necesidad de recibir, de alimentarme de dolor, ¿no? De estar enojada y de querer como conflictuar con el otro, porque es la manera en la que en ese momento me puedo relacionar. Respire. Llegó el miércoles, yo muy en mi mente. Llegó el momento, tuvimos una junta justo antes para poder decidir otra cosa importante en mi familia. Y de repente entro al baño 3 minutos antes de irnos. Entro al baño y mi hija tirada en el piso, ¿no? Desde mi perspectiva, mi hija en ese momento estaba haciendo un drama. Y yo en ese momento no pude conectar
con ella, no pude ser empática, no pude con mi emoción. Yo vi claramente que mi hija estaba triste, que estaba sufriendo y no supe qué hacer. Y no supe qué hacer. Y entonces me enojé y reaccioné terriblemente. Entonces azoté la puerta del baño y mis puertas del baño son muy delgaditas de madera y ya había tenido problemas de que se rompieran como muy seguido porque ahí están como muy, son muy delgadas, de una madera como triple y muy delgadito. Entonces azoté la puerta y al azotar la puerta se zafó la puerta, como que rebotó, se zafó la puerta, me pegó y se volvió a romper del mismo lugar donde se había roto muchas veces. Al estar viviendo esa escena, me daba más enojo hacia mí misma. Y lo único que decía es, estás haciendo mucho drama. A mi hija yo le decía. En ese momento yo no podía ver mi drama. En ese momento yo no me estaba pudiendo cuidar de mis pensamientos. En ese momento me escribe la mamá, o sea, todo pasó en 3 minutos, quiero decirles. Me escribe la mamá y me dice, ya nos tenemos que ir, estoy afuera, vámonos. Le dije, vámonos. Lo único que pudo hacer mi hija es como agarrar unas mallas que tenía en la mano y llevárselas para podérselas poner, para que según ella se viera menos mal su falda, que se veía increíble. Yo en ese momento, les juro por Dios, no quería ir al concierto. O sea, yo lo único que quería era seguir como revolcándome de dolor y culpándome. La realidad, y lo que quiero resaltar aquí, es que estaba yo viviendo una crisis fuerte, una crisis fea, una crisis que hace mucho que no me desconectaba tanto y que estaba empezando a hablarme mal, estaba empezando como a culparme de más y solamente podía ver lo que ella estaba haciendo mal, solamente podía ver lo que yo ya no quería. Ya no la quería llevar al concierto, ya no quería conectar con ella, ya quería quedarme encerrada. Yo no quería esa responsabilidad ya. Ya no quería. O sea, no, en ese momento yo no quería ser mamá. No quería. ¿Y cómo? ¿Cómo regresé? Y se preguntan, ¿qué pasó? O sea, ¿qué pasó después? Sí fui al concierto, me subí al coche y me ayudó mucho que la otra mamá, que se lo agradezco mucho, cuando le conté mi historia de drama, ¿no? Como un poco desde el drama, ella se rió conmigo. Y al ella reírse me regresó a mí, me regresó como un poquito, como más cerquita de aquí, un poquito. O sea, pude verlo. Y al regresar a mí, pude voltear a verme todo lo que estaba pasando. Pude reconectar conmigo. Y pude decir, hoy no me voy a castigar. No pase lo que pase, no me voy a castigar. Pero para eso tuve que ser honesta conmigo. Y aquí es donde justo le vamos a dar la bienvenida a Joshua. ¿Cómo estás, Joshua? Buen día. Hola, Clau. Estoy muy bien, estoy muy feliz por encontrarme un lunes más aquí contigo. Y contento y a la vez emocionado por la historia que nos cuentas. La verdad siento que fue un momento de mucha tensión, de que a lo mejor en vez de pasar un momento agradable de concierto, de pasarle euforia al 100, pues no empezó con el pie derecho, pero yo que ya me sé la historia, sé que terminó bien. Sí. Y por eso te quiero preguntar, y ayer te tagué en las redes y no me contestaste tú,
¿Tú crees que para ser honesto, más bien, ¿tú crees que para poder crecer como ser humano, como persona, tienes que ser honesto contigo mismo? Sí, yo siento que para crecer hay que saber reconocer nuestros errores o saber en qué estuvimos mal, en qué lo podemos mejorar, porque pues si nos quedamos con la mentalidad, ahí nos vamos a quedar siempre, con ese mismo error se podría decir, si no avanzamos para adelante reconociendo que lo que hicimos no está bien, o pues sí, reconocer que no estamos bien nos puede servir para crecer y seguir avanzando. Pues sí, y fíjate que fue muy interesante. Ayer recibí todas las preguntas y todos dicen que sí, o sea, todos dicen que sí, tenemos que ser honestos. Y lo que me llevó como a pensar y a reflexionar es lo que yo estaba viviendo en ese momento. Yo también me sabía la teoría, ¿sabes? Yo creo que todos nos sabemos la teoría de, claro que tienes que ser honesto contigo, por supuesto que tienes que escucharte, por supuesto que tienes que estar ahí presente para poder conectar. Mi hija en ese momento no necesitaba un consejo, ni siquiera necesitaba esta parte de mí, te ves hermosa, la falda está increíble, las piernas se te relucen, wow. No necesitaba eso mi hija, ¿sabes? O sea, mi hija solamente necesitaba que que sentirse acompañada, que yo la validara, ¿no? Para ella validarse. Y yo en ese momento necesitaba validarme a mí misma. Así es como se puede ser honesto, Joshua. Entonces, quise empezar con esa historia, el podcast, porque los quiero llevar a través de la crisis, de mi crisis. Una crisis que nunca vamos a poder evitar, nunca. Siempre vamos a tener crisis. Toda la vida vamos a tener crisis. Chiquitas, medianas, súper grandes. Pero la característica de una crisis es que no vamos a saber qué hacer y nos va a desconectar. Eso es lo que nos lleva a sentirnos así, como a punto de ebullición y el que nos hace sentir tan enojados y a querer pelear es que no estábamos pudiendo manejar nuestra emoción y el de la de enfrente, nos está sobrepasando. ¿Qué tanto de esa sobrepasada puedes ver que te está desconectando? ¿Qué tanto podemos ver que nos estamos hablando mal? La única manera y la primera herramienta que les quiero dejar para poder pasar esa crisis es dejarnos de lastimar. Mientras estaba en el concierto tenía dos opciones: lastimarme todo el tiempo, todo el concierto, no disfrutarlo y hablarme pésimo, culparme de lo que había pasado, de que había roto la puerta, de que se me había caído, de que se había zafado, de ahora cómo le iba a hacer para repararla, o poder reparar hacia mí. La decisión que tomé fue empezarme a dar cuenta cómo me hablaba yo. ¿Cómo me hablaba yo? Cerraba los ojos y simplemente me escuchaba mi diálogo interno. Y por primera vez, creo, les soy honesta, que lo logré un poco mejor. Al final del concierto, ya claramente ya había pasado la crisis, porque otra característica de las crisis que son chiquitas, son rápidas, donde suben tus emociones muchísimo y tú puedes mantenerlas, ¿no? Si quieres, ¿no? Y cuántas veces se rompió en mi mente, cuántas veces se rompió esa puerta. Muchas veces, hasta que yo decidí parar mi cassette, parar mi mente. Y dejar de romper la puerta en mi mente fue dejar de pensar. Me empecé a cuidar de mis pensamientos.
decidí pasar esa crisis de otro modo, verla desde mi observador, cuidarme. La otra herramienta que les quiero dar hoy para pasar una crisis mejor es abrazarte. ¿Cómo le haces para abrazarte? Pues no puedo abrazarme. Y sí, lo que vamos a hacer es que vamos a darnos como un abrazo cruzado. Y les pido, a ver Joshua, hazlo conmigo. Y les pido que vayan sintiendo cuando inflan sus pulmones, pero tienes que meter tus manos, Joshua, como abajo, ¿sabes? Como para poder sentir. O sea, lo que quiero es que sientan ese abrazo y cuando inhalen van a sentir que los pulmones como que los va conteniendo. Al inflar los pulmones va creciendo tus músculos intercostales y se van expandiendo. Entonces tú sientes como si alguien te estuviera abrazando. Sientes esa contención. ¿Logras sentirlo, Joshua? Sí, yo siento que hasta cierto punto calma, ¿eh? Si sientes un apapacho. Claro, sientes esa contención. Yo lo que estaba sintiendo en ese momento de crisis, al ver a mi hija tirada en el piso, haciendo el drama, según yo, lo que yo estaba sintiendo es, no estoy pudiendo con tu emoción. ¿Cómo le hago para validarte? No puedo yo validarme. Al abrazarme así, yo me estoy validando a mí misma. Y durante el concierto, o sea, a lo mejor en la rola más prendida, yo me quedé así. Esto te obliga sí o sí a irte a ese espacio chiquito. Te obliga sí o sí a respirar profundo, porque sientes tanta contención que te gusta. Y te obliga a respirar hondo y profundo, a llenar los pulmones completa y absolutamente. Es una respiración expansiva, en donde expandes mucho tus pulmones y te contiene. Y te calma. Y es impresionante lo que logra hacer en tu sistema nervioso. Entras al poco tiempo, al menos del minuto o al minuto, en tu sistema parasimpático. Tu sistema parasimpático es ese que hace que te calmes, hace que estés centrado. La sangre se va a tu corazón. ¿Cómo se siente? Las crisis van a seguir pasando. Las crisis no son malas. Las crisis solo vienen a indicarnos en dónde estamos parados en nuestra práctica. En dónde estamos parados con respecto a nuestro cuerpo de dolor. Y nunca van a dejar de pasar. Nos vienen a mostrar qué es lo que tenemos que trabajar. ¿Qué me mostró a mí? Que tengo que trabajar esa validación conmigo misma. Ese dejar de hacer dramas. Llevaba, como les digo, 2 días haciendo drama tras drama tras drama. Porque estaba en este cuerpo de dolor y no podía dejarlo. Yo creo que fue como mi pico más alto, ¿no? Durante ese día, durante esos días. Y entonces, desde ese momento en la crisis, quiero que noten otra cosa. Una característica especial de las crisis es que queremos resolver, o sea, quiero resolver el problema, o sea, en ese momento quería rápido, o sea, voy, compro una falda, le pido a algún vecino una falda rosa, ¿saben? Voy, reviso su y ¿saben qué otra cosa hice? Porque tampoco tenía como o sea, tenía la chamarra que era como transparente, pero no tenía un top. Y entonces, tengo que resolver rápido, y o sea, entre más rápido mejor. Saqué como un top mío, chiquito, el más chiquito que tenía,
y se lo presté para que se lo probara y le quedó increíble, porque es como muy, muy chiquito. Y entonces, pero me di cuenta que este resolver de la mente no me iba a llevar otra vez de nuevo aquí. ¿Qué era lo que me iba a llevar de nuevo a este camino? Poder voltear a ver mi crisis con compasión, respirar así, el abrazarme, el expandir mis pulmones, entrar a este espacio chiquito. Fíjense cómo estoy, o sea, de nuevo lo vuelvo a hacer porque esto para mí es una joya. Fíjense, o sea, lo único que tienen que hacer es tomarse cruzado, ¿no? Y tomarse aquí de las costillas, abajo a lo mejor de las axilas. Y respirar súper profundo. No tienen una idea lo calmante que es. Y desde ahí pueden empezar a ser honestos consigo mismos y empezar a ver cosas que no habían visto. Yo vi muchas cosas que no había visto. Para empezar, vi la número 1 que hizo drama, el drama más grande, fui yo. Yo fui la que al tratarme de defender, comencé la guerra. Y les pregunto, de verdad, si yo no hubiera reaccionado de esa manera, ¿creen que hubiera habido guerra? No. La defensa es el primer acto de guerra. Y cuando lo podemos ver, podemos conectar mejor con nosotros, con esta compasión. ¿Qué te parece, Joshua? ¿Qué opinas? ¿Has tenido crisis últimamente? Pues sí, yo siento que es muy común. Clau siempre se ríe de que usa el pretexto de es que es Mercurio retrógrado. Sí. Para todo, siempre que me encuentro en crisis o algo siento que en mi vida se empieza a desplomar, se lo adjudico a Mercurio retrógrado como chiste local para mí. Pues sí. Pero siento que es algo muy normal en nuestro día a día, que siempre, por más mínimo que sea, siempre nos encontramos en circunstancias, en cuestiones que pues nos pueden alterar, hacer pasar un mal día. Pero como dice Clau, yo siento que el primer paso es reconociéndolo, darnos cuenta si lo que estamos haciendo está bien o está mal, calmarnos, y con esta nueva herramienta que nos brindas, que es el abrazo, pues yo siento que podemos relajar, alinear nuestros chakras para saber cómo lo vamos a resolver, o lo que estamos pensando en cómo voy a actuar nos beneficia o nos perjudica. Clau me mencionaba al inicio del podcast que tenemos muchas veces esa necesidad del querer discutir. Y sí, ¿cuántas veces no nos hemos quedado pensando y decir, y si lo mejor en este momento es yo defender mi punto, montarme en mi postura y decir yo soy quien tiene la razón? Analicemos ese momento, si realmente estamos en lo correcto, si vale la pena soltar ese comentario que a lo mejor pues no es el más correcto, pero muchas veces hay que pensar y reconocer si estamos bien en lo que estamos haciendo para poder crecer. Y aunque te pase, o sea, porque muchas veces no podemos, y aunque tengas, ¿no? De verdad, o sea, la práctica que tengas, y aunque seas, no sé, super yogi con una super práctica, te va a pasar, porque al final te va a pasar, somos humanos, estamos aquí, ¿no? Lo único es practicar. Yo creo que practicar y practicar, o sea, voltearte a ver, ser honesto contigo, de verdad tener una práctica de todas las noches abrazarte así, de todas las mañanas abrazarte así, o sea, quizá mientras meditas, quizá después de meditar, antes de meditar, al estar solo, pero date 5 minutos con una alarma para poder respirar así, para poder conectar contigo así, poder ser honesto contigo mismo y saber de entrada que las crisis no van a parar, nunca. Las crisis van a pasar, y la manera en cómo tú tomes la crisis, cómo te hables a ti mismo, vas a poder romper ese patrón familiar. Yo pude ver
un patrón familiar muy claro en ese momento, cuando logré ser honesta conmigo. Y tuve muchísima compasión por mi familia, muchísima compasión por mi mamá y por mí. Hoy creo que estoy lista para hacerlo diferente. Y estoy en espera, estoy buscando esa nueva crisis que va a ser mi maestra, para poder como a lo mejor ponerle un medio check a esa parte de compasión hacia mí misma. ¿Me cachan? Y sí, hoy voy a estar muy atenta a buscar, aunque sea esa pequeña crisis, para poder crecer y ser más honesta conmigo. Así que hoy es un magnífico día para pasar de la práctica, más bien de la teoría, a la práctica, de cómo puedes ser honesta contigo. Y vamos a escuchar lo que nos dicen, Joshua, porque fue muy interesante. Claro que tienes que ser honesto, porque de lo contrario no hay evolución, no hay progreso, y por ende matas también los motivos que nos generan felicidad. Entonces, aunque sea duro, hay que ser honesto. Yo creo que para poder crecer sí que tiene que haber honestidad, porque la honestidad es una virtud. Si tú eres honesto contigo mismo, también lo vas a hacer con los demás. Entonces, todo eso te va a ayudar a crecer. Lo que también opino es que no es lo único para poder crecer. Por ejemplo, en mi caso me falta mucho la confianza en mí misma. Un ejemplo así que me pasó el otro día es que una amiga me pidió ayuda porque una compañera en la pastelería estaba enferma y si podía ir a ayudarla. Entonces, claro, yo fui honesta, le dije, yo nunca he hecho un pastel en mi vida. Y ella me dijo, no te preocupes, yo te voy a enseñar. Pues estaba haciendo el pastel y estaba todo el rato dudando de mí misma, de lo estaré haciendo bien, lo habré echado bien, y ella todo el rato me estaba diciendo, pero si estás haciendo los pasos que te estoy diciendo, tranquila, que lo estás haciendo bien, ¿sabes? Como que necesitaba que ella me lo confirmara y yo no era capaz de creer en mí. Entonces, por eso que sí, la honestidad es importante, pero hay muchas más cosas que debes tener para poder crecer. Sí, considero que es muy necesario ser honesto con uno mismo para poder tener la claridad de qué tan cómodo estás, qué tan cómodo no estás, y con eso, pues ahora sí que redirigir los esfuerzos o los planes de vida, ¿no? Considero que pues también para poder hacer ese ejercicio pues es mucha fortaleza, mucho autoconocimiento y amor propio para poder pues ubicar y dirigir el cambio. Sí, definitivamente necesitas honestidad y valentía para autoobservarte, cuestionarte, aceptar y hacer cambios en el caso que se requiera. Sí, definitivamente sí creo que hay que ser honestos con nosotros mismos para ser mejores seres humanos. O sea, la honestidad, al menos para mí, sí es un valor importante hacia los otros. Y tal vez a veces ni siquiera soy tanto conmigo, pero sí, siendo honesto conmigo, soy honesto con el resto de la humanidad, y eso sí me hace un mejor ser humano. Sí, sí creo que hay que ser honesto con uno mismo para poder encontrar nuestras áreas de oportunidad para mejorar, porque en la medida que eres honesto contigo te conoces mejor, y conocerte mejor a ti mismo genera mayor paz interior. Entonces sí, creo que sí, hay que ser honesto con uno mismo, y con eso puedes ser mejor ser humano. Y de verdad, hoy busquen esa crisis, aunque sea chiquita, búsquenla y busquen cómo le hacen para ser mejor y mucho más honestos consigo mismo. Les dejo un beso. Feliz día.